Vamos a marinar el pollo para nuestro tikka masala. Agregamos las piezas de pollo. Son pechos el que estoy usando y lo he cortado de esta forma. Aquí agregaré una taza de yogur, una taza medidora que viene a ser 250 mililitros, una cuchara y media de guión y ajos molido. Le voy a agregar un poquito más. En total estamos agregando 2 cucharas pequeñas de ajos y guión molido, 2 cucharaditas de garam masala, una cucharadita de turmeric de palillo, una cucharadita de cominos, ají molido, sal. Mezclamos. Los dejamos marinar yo lo voy a dejar marinar por 10 minutos mientras me alisto para hacer para los otros ingredientes para hacer la salsa. Tapamos y empezamos con los otros ingredientes. Agregamos nuestro aceite, nuestro pollo. Ya está friéndose nuestro pechito de pollo, solo vamos a dorar un poquito. Oh, huele riquísimo, oh, huele a kebab. Este es un plato muy popular en la India, es bien rico, les puedo asegurar que es súper rico. Voy retirando. Miren, así tiene que quedar. Agregamos la mantequilla. La cebolla, estoy cocinando a temperatura media, solo para freír el pollo estaba en temperatura alta. Agregamos el ajos, es una cucharita y media de ajos, el jengibre, garam masala, cominos, palillo, culantro molido en polvo, una cucharadita de Kashmiri chili. Igual yo estoy usando un poquitito de ají molido, es opcional, solo un poquito lo voy a poner porque no me gusta, le voy a poner, no nos gusta tan picante. Ya está. Cuando la cebolla esté media transparente o más suave que esta, vamos a agregar nuestro tomate, salsa de tomate. No nos olvidemos de la sal, una cucharadita. Aquí voy a agregar 400 mililitros de la salsa de tomate. Estoy usando esta. Esta contiene 680 y solo necesito 400. Si veo que me falta más, le voy a echar el resto de la botella porque igual queda muy poquitito. Agregamos el tomate.
dejar cocinar hasta que esto empiece a burbujear, a hervir y a reducirse un poquitito. Vamos a estar moviendo. Cuando esto ha agarrado un punto de un rojo medio oscurito, es cuando reducimos el fuego para agregar el resto de los otros ingredientes que aún faltan. Más o menos es de entre 10 a 15 minutos. He reducido el fuego porque estando a fuego alto se me quema la parte de abajo cuando me detengo de mover. Aquí agregaré la leche. Media cucharita de azúcar morena. Le agregaré un cuarto de una cuchara pequeña de garam masala porque siento que le falta un toquecito. Ustedes ya saben que a mí me gusta la comida con mucho sabor. ¿Vemos? Oh sí, ahora sí huele como tiene que oler. Agregamos el pollo. Miren qué hermoso color. Vamos a dejar cocinar de 10 a 12 minutos. No tomará mucho tiempo. Yo lo voy a tapar para que se cocine mejor. Alzo el fuego un poquito. Lo he probado y a mis gustos le falta un poquitito de azúcar. Le voy a agregar media cucharadita. Ya. Solo nos restaría 10 minutos para que esto esté bueno. Y para mis gustos, otra vez siento que le falta un toquecito de mantequilla. Le voy a echar media cucharadita. Ahora sí. Entonces vamos a dejarlo cocinar sus 10 minutos más. Estos 10 minutos que estoy cocinándolo, estoy siempre moviéndolo porque se pega en la parte de abajo. Así que hay que tener cuidado. Esto ya está bueno, así que vamos a apagar. Y aquí tendríamos ya terminado nuestro delicioso tikka masala con naan bread. Para la receta del naan bread puedes chequearlo en la descripción que dejo en la casilla de abajo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Gracias.